Ya, la clase del día de hoy ya vamos a salir un poco de estos conceptos que hemos estado conversando, tanta cálculo, de tanta física, de cómo finalmente son los procesos de ultrafiltración, qué debo estar atento para medir la tasa de filtración o el flujo plasmático renal y así un montón de cálculos matemáticos que a lo mejor los tenía un poco mareados y que al principio a lo mejor no reflejaba un poco la actividad y la función que presenta nuestro gran riñón, ya nuestros grandes riñones. Entonces hoy día ya vamos a ver un poco más detallado la mecanística que ocurre dentro de esta unidad funcional que es el nefrón a lo largo de todos sus componentes y vamos a ver particularmente reabsorción y secreción de algunas moléculas. No todas porque es imposible poder analizarlas todas, pero las fundamentales. ¿Ok? Entonces, no olvidemos nunca que para el proceso básico de formación de la orina necesitamos 4 procesos, ¿ya? Y de ellos ya hemos hablado del proceso de ultrafiltración que ocurre desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman y la generación de este líquido llamado ultrafiltrado, el cual comienza a recorrer ahora esta unidad funcional que es el nefrón y posteriormente el túbulo colector. Lo que vamos a ver hoy día entonces van a ser los otros 2 procesos, que es de reabsorción y secreción. ¿Ok? Vamos a ver lo que ocurre con estos 2 fenómenos. No olviden nunca estas características que ya les comentaba de nuestros nefrones, de los cuales presentamos 2 tipos de nefrones. Un nefrón corto o de asa corta, llamado cortical, que es en la mayoría de los nefrones que presentan nuestros riñones, cerca del 85% en promedio, y los nefrones de asa larga o yuxtamedulares, que son, como ustedes ven en la imagen, con un asa que se profundiza hasta el vértice de las pirámides, y esto corresponde más o menos entre un 15 y un 20% de todos los nefrones que presentan nuestros riñones. ¿Ok? No olviden cómo estaba conformada la barrera de filtración. Estaba conformada por un endotelio fenestrado, luego una lámina basal y finalmente esta membrana de filtración o diafragma de filtración que estaba localizada entre pedicelos de esta gran célula llamada podocito. ¿Ok? Y por ahí es finalmente donde filtra el plasma, nunca las células. Cuando uno habla de filtración, está hablando de que filtra el plasma, no filtra la sangre, porque la sangre tiene contenido celular. De la sangre solamente filtra el plasma, ¿ya? Y todo su contenido, ¿ok? No las células, eso no lo olviden, por favor. Ya, entonces vemos la cantidad de excreción y de reabsorción de algunas moléculas que ocurre a nivel de nuestro riñón diariamente. Si ustedes ven el agua, por día se filtran aproximadamente 180 litros de agua. Y de esos 180 litros de agua se excretan, como en orina, aproximadamente 1,5 litros. Esto quiere decir que se reabsorbe más del 99% del agua que se filtró, por lo tanto tiene una gran capacidad de retener agua en nuestro riñón. Fíjense ustedes también con los electrolitos. Sodio también se reabsorbe más del 99%, potasio se reabsorbe sobre el 85%, calcio se reabsorbe de todo lo que se filtra sobre el 98%, el bicarbonato importantísimo para regular nuestro pH se reabsorbe casi el 100%, ¿ya? Por lo tanto tenemos grandes capacidades de reabsorción por parte de nuestro riñón. Glucosa, proteínas, aminoácidos, ellas se reabsorben en un 100%. ¿Ya? No se observan estos componentes en la orina, imposible. Urea tiene una reabsorción más baja, ¿ya? Aproximadamente un 50%. ¿Cómo está compuesta la orina? ¿Qué encontramos finalmente después de todos estos procesos que ocurren una vez que se genera el ultrafiltrado y este ultrafiltrado va pasando por los distintos segmentos de nuestro nefrón? Y finalmente se excreta un contenido líquido que es la orina. ¿De qué está formada la orina? ¿Qué presenta? Presenta electrolitos, entre ellos el sodio, potasio, amonio, calcio, magnesio, cloruro, fósforo, urea y creatinina. ¿Ya? Esos son más o menos los contenidos de electrolitos y algunos metabolitos presentes en la orina. La orina presenta un pH que varía desde el 5 al pH 7. Promedio, cada uno de nosotros, nuestra orina en promedio tiende a ser ácida, estar más bien hacia el valor 6, ya 6, 6,2,
Por ahí ronda el pH de la orina, por lo tanto tiende a ser ácida. Por eso, en la primera clase que vimos, yo les decía, tanto la uretra femenina como la uretra masculina, uno de los contenidos de esa uretra era estas glándulas llamadas de Litre, la cual secretan mucus, y este mucus me permite entonces proteger mi mucosa de este pH ácido, por ejemplo, ¿ok? Que tiene la orina. Cuando se elimina o no se secreta en cantidad suficiente ese mucus, cada vez que uno orina, ¿ya? Va generando un daño en la mucosa por la acidez particularmente y va generando un dolor al misionar, ¿ok? La disuria. Osmolaridad de la osmolaridad ronda aproximadamente entre los 500 y 800 miliosmol por litro. ¿Y qué es lo que no presenta la orina? En la orina no vamos a encontrar, como ya les comentaba, glucosa, aminoácidos, proteínas, ninguna célula sanguínea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, no aparecen en la orina. Cuerpos cetónicos tampoco están presentes y tampoco vamos a encontrar bilirrubina, pero sí de la bilirrubina vamos a encontrar un derivado que es un pigmento. Y este pigmento se llama el vamos a intentar escribir bilinógeno. Bilinógeno. ¿Ya? Este es un pigmento que se absorbe a nivel intestinal. ¿Me escuchan bien? Me apareció un mensaje de inestabilidad. Profesor, por un ratito se fue, pero volvió al tiro, así que Ya, tranquilo. súper. Me avisan por favor cualquier cosa. Ok, profe. Gracias. Entonces, aquí hay un pigmento que es derivado de la bilirrubina, que este pigmento se forma particularmente desde la vesícula hacia el intestino delgado, y este pigmento, como yo alguna vez les comentaba en sangre, este pigmento, el urobilinógeno, es el que le da el color a las deposiciones y también el que le da el color a la orina, ese color amarillento, ¿ya? Pero no es bilirrubina, es un derivado, es un pigmento derivado de la bilirrubina, ¿ok? Bilirrubina como tal, en la orina no tenemos. Ya, ¿qué vamos a ver entonces? Hoy día ya hemos visto el proceso de ultrafiltración. Esto debería tener una animación, pero no sé por qué está pegado. Ahí sí. Ya vimos el proceso de ultrafiltración, que corresponde básicamente a la filtración del plasma. No olviden nunca que cuál es la fracción, le voy a colocar aquí, la fracción de filtración, ¿ya? Corresponde al 20%, ¿ok? Del plasma que llega, del 100% que está llegando, solo el 20% se filtra. Y si yo cuantifico cuánto es el volumen que está acá, a eso yo le llamo la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, la cuantificación del volumen es la tasa de filtración glomerular. El porcentaje de cuánto se está filtrando es la fracción de filtración, que eso lo vimos como concepto y quiero recalcarlo y que no se le olvide. Ya, eso ya lo vimos y vamos a ver entonces, ocurre el proceso de reabsorción, y reabsorción es básicamente el movimiento de alguna molécula, algún componente desde los segmentos del nefrón hacia la sangre, ya hacia el capilar que acompaña estos nefrones. Este proceso de reabsorción, si bien aquí la flecha me está mostrando solamente el túbulo proximal, este proceso de reabsorción puede ocurrir en cualquier segmento del nefrón, así como también del túbulo colector. Y luego tenemos el fenómeno de secreción, y este fenómeno de secreción es el movimiento de moléculas desde la sangre hacia los componentes del nefrón o túbulo colector, ¿ya? Y finalmente estos componentes, la mayor parte de ellos son excretados en la orina, ¿ya? Que es el último fenómeno, que es de excreción, que ya es la eliminación de sustancias a través de la orina, ¿ok? No olviden eso. Entonces, este es un segmento y aquí hay una amplificación. Fíjense ustedes, este es parte del túbulo proximal. Por aquí viene el ultrafiltrado, ¿ya? Viene viajando el ultrafiltrado desde la cápsula de Bowman, por lo tanto el movimiento es hacia así, es así. ¿Ya? Entonces, para que les quede claro los conceptos,
Cuando una sustancia se mueve desde el ultrafiltrado y en cualquier segmento del nefrón y del túbulo colector, se mueve desde el túbulo hacia la sangre, se llama reabsorción ese movimiento. ¿Ok? Cualquier cosa que pase desde el ultrafiltrado hacia la sangre se llama entonces reabsorción. Movimiento contrario, desde la sangre hacia el ultrafiltrado en cualquier segmento del nefrón se llama secreción. Y así son, o así se denomina a nivel renal estos movimientos, para que los podamos diferenciar. O estoy reabsorbiendo alguna molécula o estoy secretando alguna molécula. ¿Ok? Para que no perdamos ese sentido. Otra cosa importante que ocurre en las distintas células, particularmente en el túbulo proximal y en el túbulo distal, no así en el asa de Henle, en la parte descendente, es que el movimiento, aquí viene el ultrafiltrado por esta zona, ¿ya? Y el movimiento de moléculas, la mayor parte de ellas, de estas moléculas que vienen por el ultrafiltrado, son absorbidas producto a un gradiente electroquímico que genera la bomba de sodio-potasio ATPasa al sodio. Me explico. Si yo echo a andar la bomba de sodio-potasio ATPasa y ustedes ven aquí la imagen, ¿qué es lo que está haciendo esta bomba? Está sacando 3 moléculas de sodio y está incorporando 2 de potasio. Pero si yo quiero analizar la concentración, por ejemplo, de sodio que hay dentro de esta célula, ¿qué puedo decir? Como están dando la bomba, la concentración de sodio dentro de la célula es muy baja, ¿ya? Muy baja, ¿ok? Porque la bomba está andando. Y esto lo muestra, por ejemplo, aquí vemos la carga eléctrica. Y esto se da principalmente porque he perdido muchas cargas positivas. Estoy sacando 3 y estoy devolviendo 2 nomás. Y esto me genera que haya una carga más negativa dentro de las células, ¿ok? De estas células en el túbulo, en el nefrón. ¿Cómo viene el sodio en el ultrafiltrado? Si lo comparo con esta célula, viene con una mayor concentración. Es un filtrado directo del plasma, por lo tanto tiene la misma concentración que el plasma. No hay ninguna diferencia allí. Entonces, el sodio, cuando viene en el ultrafiltrado, se encuentra con esta realidad, en donde afuera, en el ultrafiltrado, está a gran concentración, si lo comparo con el intracelular, y dentro de la célula está a muy baja concentración, producto de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué característica genera esto? Un gradiente electro, porque aquí es más negativo que afuera, porque hay más cargas positivas afuera, electroquímico, porque también la concentración de sodio dentro de la célula es menor que la concentración de sodio extracelular. Entonces se genera, por acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, un gradiente electroquímico para el sodio. Y el sodio es incorporado con gran fuerza al intracelular de la célula. ¿Qué me permite esto? Que los transportadores que están en la membrana apical, son siempre la membrana apical en la que está en contacto con el líquido y no con la sangre, los transportadores de sodio que están acoplados en la membrana apical pueden incorporar otras moléculas, ¿ya? Incorporan otras moléculas tipo mecanismo Symport, ¿ya? En donde, finalmente, la fuerza de atracción del sodio facilita la incorporación de otras moléculas, incluso contra gradiente de concentración. Y eso lo vamos a ir explicando de a poquito. Entonces, características de nuestro riñón que lo hace tan particular. Que en el riñón, particularmente entonces en este nefrón o en el túbulo colector, vamos a encontrarnos con todos los transportadores que ustedes ya conocen. Transportador activo primario, transportador activo secundario, difusión, difusión facilitada, etcétera, transcelular, de todo. Todos los transportadores que ustedes ya han conocido y la mecanística asociada a ellos, aquí en el riñón se concentran. Aquí los tenemos todos, ¿ok? Más concentrados en algunos segmentos, por supuesto, y en otros a lo mejor van a haber menos. Pero en el general, aquí en el riñón, nefrón y túbulo colector, tenemos todos los tipos de transportadores que ustedes ya han estudiado.
Y podemos observar entonces distintos lugares en donde ocurre tanto secreción como reabsorción. No olviden, reabsorción es del túbulo hacia afuera y secreción es desde afuera, desde la sangre hacia los túbulos. ¿Ya? Y aquí tenemos distintos segmentos. Encontré esta tabla, que bien, si bien se ve una tabla gigante, podemos ver qué ocurre particularmente con algunas sustancias. Por ejemplo, glucosa, este es el túbulo proximal, asa de Helle, túbulo distal, túbulo colector. ¿Qué ocurre con la glucosa? Dice 100% se reabsorbe en el túbulo proximal. Péptidos, proteínas, aminoácidos, 100% también acá. Y así, vitamina, lactato, creatinina, una se secreta, la otra se reabsorbe. ¿Okay? Urea, sodio y así. Eso es muy, muy buena esta tabla porque me va a decir qué ocurre con distintas moléculas en los distintos segmentos del nefrón y del túbulo colector. Si se reabsorben o se secretan. Es como una tabla resumen finalmente de todo lo que yo les voy a contar ahora. ¿Okay? Bueno, existen entonces todas las transportadores que ustedes ya conocen. Transportador primario, como es la bomba de sodio de potasio TPasa, y aquellos transportadores apicales que están asociados a la actividad de la bomba, obviamente son los transportadores eh, activos de tipo secundario. ¿Ya? También hay de otros tipos también, ¿ya? Pero estos son los principales. Bien, partamos entonces. ¿Dudas hasta ahí? Para partir con los fenómenos de secreción, reabsorción en el túbulo proximal. ¿Alguna consulta? Por mi parte, no, profesor. Ya. Muchas gracias, Victoria. Entonces, como les comentaba, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la que está marcada acá porque está gastando ATP, membrana. Recuerden siempre, las membranas de las células que están asociadas a la sangre siempre se van a llamar las membranas vasolaterales. ¿Ya? Siempre. Y las membranas que están asociadas hacia un lumen o hacia un líquido se llaman apical. ¿Ok? No lo olviden nunca. Eso lo tienen a lo mejor en histología o en anatomía tienen que haberlo visto para recordarlo. Porque yo voy a hablar siempre de transportadores en membrana basal o transportadores en apical, ¿ok? En membrana apical, para que hablemos en el mismo idioma. Entonces, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que está localizada en la membrana basal, es esta bomba finalmente la estrella de la película, siempre. ¿Ya? Ella siempre va a llamar la atención porque es fundamental su rol. ¿Qué genera la bomba de sodio-potasio ATPasa? Es la encargada de generar el gradiente electroquímico para el sodio, generando entonces una baja concentración de sodio intracelular y al botar tantas cargas positivas, yo lo voy a hacer así como muy grande, pero para que lo recuerden, genera una carga negativa dentro, se hace más negativa la célula. En comparación entonces con una concentración elevada de sodio que viene en el ultrafiltrado y obviamente como viene más sodio, yo lo puedo comparar con el intracelular y acá es más positivo, ¿ok? Entonces aquí afuera es más positivo. Esto trae como consecuencia entonces que el sodio ingrese con gran fuerza desde el extracelular hacia el intracelular. Y ese es el famoso gradiente electroquímico, en este caso para el sodio. ¿Ya? ¿Qué lo genera? La bomba de sodio-potasio TPasa. Cuando yo coloco entonces transportadores en la membrana apical que permitan la incorporación de sodio, muchos de estos transportadores también facilitan la incorporación de otra molécula, en este caso X, asociada a la incorporación de sodio. ¿Ya? Estos son los mecanismos, los transportadores SYMPORT, en donde estos o estas moléculas X ingresan contra gradiente de concentración. Por lo tanto, aquí si yo veo la concentración está baja en comparada con la concentración intracelular contra gradiente de concentración. Por lo tanto, ¿cómo se llama este transportador apical? Es un transportador activo, pero de tipo secundario, porque él no gasta energía. Quien gasta la energía es la bomba. Y este transportador está asociado a la bomba. ¿Ya? Entonces, es un mecanismo SYMPORT de reabsorción de moléculas asociado al sodio, llamado mecanismo o un transportador activo secundario. ¿Ok? No lo olviden. Túbulo proximal. ¿Qué es lo que encontramos en el túbulo proximal? ¿Qué es lo que se reabsorbe? ¿Qué es lo que se secreta en este túbulo? Se reabsorbe aproximadamente el 75% del agua, ¿ya?
que ingresa, así como también el 75% de estos electrolitos que son fundamentales para nuestra homeostasis, sodio, potasio, cloruro. Y fíjense un concepto aquí bastante interesante con respecto al agua. La reabsorción de agua se denomina reabsorción de agua obligada, ¿ok? Obligada. ¿Qué significa obligada? Que sí o sí se va a reabsorber esa cantidad de agua independiente del estado hídrico que presenta el paciente o la persona. ¿Ok? Por lo tanto, sí o sí. Y lo otro es que esta reabsorción de agua obligada no requiere de la actividad de hormonas. ¿Ok? Aquí no actúan las hormonas. Es una reabsorción obligada independiente de las hormonas. Ya vamos a explicar cómo ocurre esto. Reabsorción también de 90% aproximadamente del bicarbonato, 100% de aminoácidos, oligopéptidos, proteínas, glucosa y también ya una reabsorción un poco menor tanto de calcio, magnesio. ¿Qué se secreta en este segmento del nefrón, el túbulo proximal? Se secreta la creatinina y ya algo sabemos de creatinina que es un metabolito, entonces de el metabolismo muscular y que para mí me es muy interesante porque me sirve para estimar la tasa de filtración glomerular. Se secretan algunos fármacos, penicilina, la aspirina, barbitúrico, y se secreta este gran ácido, el ácido paraaminohipúrico, que ya hemos conversado, el cual me permite entonces calcular el flujo plasmático renal, ¿ya? Entonces tenemos tanto reabsorción como secreción. Entonces, la estrella de la película siempre, o en la mayor parte de estos eventos de reabsorción, es la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Es esta bomba la que genera el gradiente electroquímico para el sodio. Se localiza en la membrana vasolateral. Y miren ustedes los transportadores en la membrana apical, en donde yo los dejé con rojo, todos ingresan, ¿ya? Ingresan o reabsorben sodio y muchas veces esta reabsorción de sodio va acoplada con otra molécula. Puede ser cloruro, puede ser calcio, aminoácido, glucosa, fosfato, magnesio, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, esta fuerza electroquímica que se genera para el sodio me va a permitir la reabsorción no solo de sodio, sino que también de otras moléculas dependiendo del transportador que esté localizado entonces en la membrana apical. ¿Ok? No lo olvidemos eso. ¿Cómo se reabsorben grandes proteínas? ¿Pasan proteínas hacia el ultrafiltrado? ¿Se filtran proteínas? Sí, se filtran. ¿Ya? Por ejemplo, la albúmina es una proteína que filtra en un porcentaje mínimo, muy mínimo. Estamos hablando de un 0,5% de toda la albúmina, un 0,5% puede filtrar. ¿Y cómo se reabsorbe esa gran proteína? Se reabsorbe finalmente a través de una endocitosis. Y ustedes saben que cuando hay líquido en una endocitosis se denomina pinocitosis. ¿Ok? Entonces, esa pequeña fracción que se filtra de la albúmina es rápidamente endocitada en esta pinocitosis y una vez que se endocita la proteína, ¿ya? La albúmina, rápidamente es atacado por los lisosomas. ¿Y qué ocurre cuando yo ataco una proteína con lisosomas? Se degrada finalmente su componente mínimo, que son los aminoácidos, y esos aminoácidos hacia el torrente sanguíneo y la sangre se lo lleva. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la albúmina, por ejemplo, una gran proteína que filtra, muy poco porcentaje, pero filtra, es finalmente endocitada y una vez que es endocitada, es degradada por los lisosomas a su expresión mínima, que son los aminoácidos. Y de esta forma, los aminoácidos finalmente, a través de transportadores de membrana vasolateral, son expulsados y la sangre finalmente se los lleva, ¿ya? Para ser utilizados en distintos órganos. Así como también podemos reabsorber aminoácidos, tenemos distintos transportadores de aminoácidos, ¿ya? Pueden ser aminoácidos catiónicos, aniónicos o aminoácidos neutros. Para cada uno de ellos tenemos un transportador en particular. No me interesa que se aprendan los nombres, solamente quiero que recuerden lo que les he recalcado constantemente. La artista, la bella de la película, por llamarlo de alguna forma, es nuestra bomba.
Ella es la que genera el gradiente electroquímico. Fíjense ustedes cómo van ingresando aminoácidos y también incorpora sodio. Ingresa aminoácidos y también incorpora sodio. Y así vamos. ¿Ya? Gracias entonces a la reabsorción de sodio, a este gradiente electroquímico, es que en este caso yo también puedo reabsorber aminoácidos a través de un montón entonces de transportadores. La lista es larga y aquí yo les muestro la lista que existe, ¿ya? Hasta el momento, en donde tenemos tanto transportadores para aminoácidos ácidos, neutros y aminoácidos básicos, ¿ok? Y tenemos estos transportadores tanto en la membrana apical como también los podemos encontrar en la membrana vasolateral. Tienen que entrar estos aminoácidos, pero también tienen que salir hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, esta absorción de aminoácidos está acoplada nuevamente al gradiente electroquímico del sodio. Así como también pequeños péptidos. Estamos hablando 3, 4 aminoácidos, generalmente 3, en donde en nuestra membrana apical tenemos un transportador llamado el PET1, ¿ya? En donde este es un transportador de péptidos. ¿Ya? Ese PET1 también lo encuentran en el intestino delgado, es un gran transportador de pequeños péptidos que van más o menos entre 3, 4 aminoácidos, tiene la capacidad de absorber. ¿Okay? De reabsorber en este caso. Y una vez que entra este péptido, ¿ya? Este pequeño péptido al intracelular, en el túbulo proximal, rápidamente es degradado también por el lisosoma y transformado este pequeño péptido en aminoácidos. Y los aminoácidos hacia la membrana vasolateral, expulsados hacia el torrente sanguíneo para que la sangre los transporte a aquel tejido que los requiera. ¿Ya? Entonces, yo le explicaba adelante que lo fundamental en el proceso de reabsorción de cualquier molécula se lo debemos básicamente a la bomba, ¿ya? Bomba de sodio, potasio, ATPasa. Aquí podemos ver el gradiente electroquímico. Fíjense ustedes cómo la energía o la electronegatividad, en realidad no más que energía, la electronegatividad y la concentración de sodio intracelular es totalmente distinta al extracelular. Adentro, por eso yo siempre le dibujo, es muy negativo, ¿ok? Es muy negativo, versus afuera en el ultrafiltrado, que es muy positivo, ¿ya? Muy positivo. Y miren ustedes, afuera, en lo que es concentración, es muy alto. Estamos hablando de una orden de diferencia, 150 milimolar aproximadamente, y acá 15 milimolar. Por lo tanto, acá es muy baja la concentración si yo lo comparo con, entonces, el extracelular. Esta gran diferencia electroquímica es lo que genera o la genera la bomba de sodio, potasio, TPase y permite que el sodio ingrese con mucha fuerza desde el ultrafiltrado al intracelular. Y de esa fuerza se acoplan un montón de moléculas para también ser reabsorbidas. ¿Ok? Bueno, aquí está entonces nuestra estrella, la bomba, y la bomba entonces genera el gradiente electroquímico para que puedan ser entonces incorporados sodio asociado con otras moléculas. ¿Ok? Pero yo en una de las primeras diapositivas les dije que en este segmento, en el túbulo proximal, se reabsorbe el 75% del agua, ¿ok? Y de forma obligada, por lo tanto no hay la expresión o no está la presencia de las hormonas que podían también jugar un rol fundamental. Aquí no participan las hormonas, pero se reabsorbe un 75% en promedio de agua. Puede ir un poco menos, un poquito más, en un promedio, ¿ok? ¿Cómo se reabsorbe? Yo puedo aquí observar que en estas células existe un canal de agua llamado acuaporina, ¿ya? Acuaporina, y en este caso la principal acuaporina es la número 1, porque también está la número 7, que está presente en la membrana apical y la membrana vasolateral. Por lo tanto, yo le coloco el canal de agua. Pero estos canales de agua pueden mover agua en ambos sentidos, ¿ya? Para cualquier lado. Esa es la gracia, es un canal de agua nomás. ¿Okay? No tiene una conductancia fija, sino que es variable, puede ir para cualquier lado el agua. Pero en este caso, el agua está moviéndose desde el ultrafiltrado hacia el sector de la membrana vasolateral, o llamémosle aquí también el intersticio, por donde están pasando los vasos sanguíneos. La pregunta es, ¿por qué el agua se mueve desde el ultrafiltrado hacia el intersticio, ¿ya? Donde están los vasos sanguíneos? Yo le coloco el canal de agua, pero le vuelvo a insistir, el canal de agua puede mover agua a cualquier lado. ¿Pero por qué
sigue ese camino. ¿Qué creen ustedes? A ver si conversamos aquí un poquito. Aquí no hay hormonas de por medio. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo acá? ¿Por qué el agua se mueve de un lado para otro? Y aquí hay un concepto fundamental que ustedes también ya lo conocen de hace mucho tiempo. Quizás hay proteínas transmembranales, algo así. Pero es que está en la acuaporina, porque hay una proteína transmembranal que Ah, verdad. forma un canal, un poro. Pero este poro puede facilitar el agua, el movimiento de agua para cualquier lado. Pero ¿por qué en este caso está generando el movimiento desde el ultrafiltrado hacia el lado de la sangre, donde está el intersticio? ¿Por qué se mueve el Por agua las para allá? concentraciones. ¿De qué? ¿Concentraciones de qué? Electrolitos. ¿Por qué, Fabián? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Vamos bien. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo en la membrana apical? Ya les mostré hartas cosas. ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy haciendo en la membrana apical y que estoy moviendo hacia la membrana vasolateral o el intersticio o hacia el sector de la sangre, como ustedes quieran verlo? ¿Qué estoy moviendo? Estoy moviendo solutos, estoy moviendo moléculas, estoy moviendo sodio, se han movido proteínas, aminoácidos, particularmente. Por lo tanto, si yo estoy sacando solutos desde el ultrafiltrado y lo estoy depositando acá, ¿qué va a pasar con la concentración? Que en realidad uno la mide como osmolaridad. ¿Qué va a pasar con la concentración de este sector versus este sector si yo acá al ultrafiltrado le estoy sacando soluto y lo estoy depositando acá en el intersticio? ¿Qué va a pasar con la concentración? Va a ser menor. Va a ser menor. Muy bien, y ahí cambia la osmolaridad. Tenemos una osmolaridad, miren ustedes, si es pequeña la diferencia, más o menos 2,87, me queda la osmolaridad del ultrafiltrado y la osmolaridad al otro lado de la membrana, vasolateral, en el intersticio, donde están pasando los vasos sanguíneos, queda más o menos un poquito más de 2,90 miliosmoles por litro. Pero basta esa pequeña diferencia para que el agua se mueva. ¿Cómo se llama ese concepto? En donde el agua se mueve de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto a través de una membrana semipermeable. Osmosis, profe. Osmosis, pues ven que ustedes conocen, se dan cuenta que ustedes saben, solamente que no se atreven, ¿ya? Cuando entonces yo muevo agua, fíjense ustedes, estoy moviendo agua, producto de que le cambié la concentración, y pensemos que esa célula al medio es una membrana nomás, ¿ok? Por lo tanto, cambié la concentración de un lado a otro, y una concentración mínima que le cambié. Pero basta esa pequeña diferencia para que el agua se mueva de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. El agua incluso podría difundir entre células, paracelular, pero para facilitarle aún más el movimiento y sea más rápido incluso, yo le coloco los canales de agua, las acuaporinas. Y así se reabsorbe aproximadamente el 75% de todo el agua que ya filtró, ¿ya? Y esto es notable, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, duda ahí con el agua porque vamos a ver glucosa. ¿No? ¿Dudas, consultas? Ya. Entonces, veamos qué ocurre con la glucosa. Fundamental para nosotros la glucosa y la mantención energética de todo nuestro organismo, nuestras células. La mayoría de nuestras células consumen glucosa y por lo tanto se filtra glucosa y no la podría eliminar tampoco. No la puedo perder si es un metabolito energético, ¿ya? Que deriva energía de ella, de su degradación. Entonces vamos a ver cómo se reabsorbe la glucosa. Y ya les comenté, dentro del túbulo proximal, que es este primer segmento, la glucosa se reabsorbe en un 100%. Por lo tanto, en el asa de Henle ya no encontramos glucosa, ¿ya? No vamos a encontrar nada de glucosa. No deberíamos. ¿Cómo se reabsorbe la glucosa?
Para variar, nuevamente aparece mi bomba de sodio-potasio TPasa, que genera el gradiente electroquímico para el sodio. Por lo tanto, desde el ultrafiltrado, el sodio ingresa a través de un transportador llamado SGLT. Y tenemos el SGLT1 y el SGLT2. No es que sea ahí un medio, sino que SGLT1 y el SGLT2. ¿Qué significa SGLT? Transporte de glucosa ligado al sodio. ¿Ya? Eso es lo que entonces significa, transporte de glucosa ligado al sodio. Y tenemos dos tipos, al menos acá, importante. El 1 y el tipo 2. ¿Qué es lo que hace este SGLT? Cuando incorpora un sodio, puede incorporar también una molécula de glucosa al intracelular. Pero ¿cómo mueve glucosa? Mueve glucosa contra gradiente de concentración. Si yo comparo la concentración de glucosa en el ultrafiltrado con la concentración de glucosa en el intracelular, en estas células, vamos ingresando o incorporando glucosa contra gradiente de concentración. Por eso los SGLT son un transporte activo, pero secundario. No olviden nunca eso, secundario, porque el primario es la bomba. Ahora, miren quién aparece acá también. Ya esto lo hemos visto, particularmente en endocrino, aparece un transportador de glucosa en la membrana vasolateral, que es el transportador GLUT2, el mismo transportador que está localizado en las células beta pancreáticas. ¿Qué característica tenía este transportador GLUT2? Este es un transportador, y ya una pista le doy, es un transportador de difusión facilitada. Pero ¿qué características más tenía este transportador? ¿Se acuerdan? El GLUT2. ¿Rosario? ¿O quién, alguien? ¿Fabián? No sé, ¿alguien iba a hablar? ¿Se marcó acá? ¿Qué característica tenía? No olviden que el GLUT2 tiene una KM alta. ¿Ya? ¿Qué significa que sea una KM alta dentro de los transportadores GLUT, obviamente? ¿Qué significa que sea de KM alta? ¿Se acuerdan? La constante de Michaelis o de asociación o de afinidad, como ustedes quieran llamar. ¿Qué pasa cuando una molécula tiene una KM alta? Una proteína, una enzima. ¿Tenía que ver con la afinidad, profe? ¿Sí? Si es alta, ¿qué Sí. pasa con la afinidad? No me acuerdo si tenía alta afinidad, parece. No, al revés. Si la KM es Ah, ya. alta, la afinidad es baja. Por lo tanto, este transportador, el GLUT2, que es de difusión facilitada, como tiene una KM alta, significa que tiene baja afinidad por la glucosa, por esta. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer para que este transportador permita la difusión de glucosa si tiene baja afinidad por ella? Solamente aumentando la concentración. Por eso, aquí adentro hay una gran concentración de glucosa y esto permite que vaya saliendo glucosa a través de este transportador de baja afinidad, ¿ya? Y ese es un mecanismo de regulación básicamente que presenta. Entonces, túbulo proximal, tenemos en la membrana apical al transportador o a los transportadores SGLT, ¿ya? 1 y 2. Y este transportador es un transportador activo secundario que tiene la característica de ser SIMPOR. Esto significa que ingresa sodio y a la vez permite la incorporación de glucosa. La glucosa ingresa contra su gradiente de concentración. Y una vez que ingresa la glucosa, sale de estas células del túbulo proximal a través de un transportador localizado en la membrana vasolateral, que es el transportador GLUT2, que tiene baja afinidad por la glucosa, pero esto le permite entonces ir sacando finalmente glucosa desde el intracelular al extracelular, ¿ok? Donde están pasando finalmente aquí los vasos sanguíneos. ¿Ya? Bueno, es lo mismo. Miren ustedes lo siguiente. Yo les hablé que los transportadores SGLT, tenemos el 1 y tenemos el 2. SGLT1
tiene un KM de 0,3, SGLT2 tiene un KM de 1,6. Les comento al tiro, yo ya algo le había hablado. Vamos a ver si puedo hacer algo. Pantalla blanca. Yo ya les decía, este es el nefrón. Perdón, el túbulo proximal. ¿Ok? Ahí. Y el túbulo proximal tiene un segmento llamado S1, S2 y S3. Y yo, ahora la pregunta mía es, yo tengo los SGLT, LT, tengo el 1 y tengo el 2. KM, esta es baja, ¿ya? Por lo tanto tiene una alta afinidad, y esta es alta, por lo tanto tiene una baja afinidad. Pregunta, ¿ya? Y aquí me gusta que ojalá podamos. ¿En qué segmentos del túbulo proximal colocarían ustedes estos transportadores SGLT, el 1 y el 2? ¿O cómo lo distribuirían? ¿Y por qué? ¿Cómo distribuirían los SGLT? Pensando que el SGLT1 tiene una baja KM, eso significa una alta afinidad, y el SGLT2 tiene una KM alta, por lo tanto tiene baja afinidad. Profe, no sé, no estoy segura, pero quizás el que tiene alta afinidad, o sea, bajo KM, Ujú. podría ir a la parte donde se produce la reabsorción. Es que en todo este segmento, en los tres segmentos, S1, S2, S3, se produce reabsorción. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer un poco más, aquí vamos a colocar las células. ¿Ok? Y estos SGLT siempre los vamos a encontrar aquí en la membrana apical, donde yo voy a marcar así. En la membrana apical. Y por aquí están pasando entonces el ultrafiltrado, y por acá afuera está la sangre. Entonces los SGLT siempre van a estar acá, ¿ya? En la membrana apical. Y en todo este segmento, en cualquiera de los segmentos, hay reabsorción de glucosa. Pero la pregunta mía es, ¿qué SGLT coloco en el segmento S1? ¿Qué SGLT coloco en el segmento S2? ¿Y cuál de ese SGLT lo coloco en el segmento S3? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? Yo siempre le he dicho a mi estudiante que el personaje, y así yo no ofendo a ningún credo, el personaje que creó los bellos cuerpos que todos tenemos, es muy inteligente. Él es un fisiólogo con un doctorado en bioquímica, ¿ya? Y sabe mucho de farmacología, así que sabe perfectamente dónde colocar estos transportadores. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué transportador colocan en el segmento S1, S2 y S3 de los SGLT? ¿Y por qué? Pensando en la afinidad que tienen. ¿Qué opinan? O si no, lo dejo pregunta a prueba. Bueno, quizás yo pondría em, los de menor KM en el segmento uno y 2. Menor KM, o sea, los que tienen más afinidad. 1 y 2. Exacto. ¿Ya? Y al final pondría el que tiene mayor KM. Ya. Ya, ahí tengo una respuesta. ¿Alguien tiene otra respuesta o están de acuerdo con Victoria, con su compañera? ¿Qué opina el resto? Yo creo que lo mismo que Victoria. Lo mismo que Victoria, ¿ya? ¿Alguien más apoya a Victoria y a Fabián o tiene una palabra distinta? Lamentablemente yo tengo la palabra distinta a Victoria y a Fabián. Les explico.
Yo voy a colocar los SGLT2 en los primeros segmentos y el 1 en el último segmento, o aquí una mezcla, ¿ya? ¿Por qué? Porque el SGLT2, al tener una menor afinidad, ¿cómo viene la concentración de glucosa acá? ¿Ya? Pensemos así en concentración de glucosa. Viene más o menos alta, ¿ya? Más o menos alta, por lo tanto, está bien para ello. Pero a medida que yo voy sacándole glucosa a través de transportadores, ¿qué va a pasar con la glucosa que va quedando aquí dentro del ultrafiltrado? ¿Qué va a pasar con esa glucosa? Va a ir bajando. ¿Y qué va a ocurrir con acá? Y sigo sacando glucosa. ¿Qué va a ocurrir con la concentración de glucosa ya en el último segmento? ¿Qué va a pasar aquí con esta concentración? Va a ser menor. Muy baja. Por lo tanto, cuando Exacto. tengo una concentración muy baja, ¿a quién tengo que recurrir? A un transportador de alta afinidad. ¿Para qué? Para que saque esa poquita glucosa que va quedando ahí. ¿Y qué obtengo con esto? Que ya en el asa de Helle, 0% de glucosa. ¿Sí? Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido? Bien, bien. Entonces, y aquí ustedes pueden ver lo que yo les comentaba, el SGLT tiene una afinidad hasta 5 veces más alta que el SGLT2. Entonces, si yo me voy acá, ahora a las tablas y a los papers, me voy a dar cuenta que el SGLT2, que si bien tiene menor afinidad, ¿ya? Tiene menor afinidad, es el que más reabsorbe, ¿ya? Está en estos dos segmentos, principalmente en el S1. Y el SGLT1, que tiene una alta afinidad, en realidad reabsorbe poco. ¿Por qué reabsorbe poco? Porque ya es lo que le dejó nomás, básicamente el SGLT2 reabsorbe un 10%. ¿Ya? Tiene una muy alta afinidad y por eso está localizado principalmente en el segmento S3, la última zona, para evitar entonces que al asa de Helle le llegue algo de glucosa. Entonces, los SGLT se distribuyen principalmente el 2 en el primer segmento y también en el segmento 2, y el SGLT1 se localiza principalmente en el segmento S3, ya, principalmente, pero también hay algo en el S2, ya, hay una mezcla, es como una zona de transición. El principal transportador que reabsorbe glucosa es el SGLT2, más o menos un 90%, y el 10% restante lo reabsorbe entonces el SGLT1. Entonces, en condiciones incluso normales, nosotros podemos, y se ha cuantificado que el SGLT podría llegar incluso a reabsorber el 97% de glucosa y el resto lo reabsorbe el SGLT1, ya en los últimos segmentos, ya acá en el S3. Pero aquí ocurre algo bien interesante. Existe un fármaco que está aprobado, ¿ya? Y está aprobado por la FDA para el tratamiento de los pacientes con diabetes, ¿ya? El cual es un inhibidor selectivo de SGLT2. Yo ataco y bloqueo solamente este. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo bloqueo la actividad del SGLT2? Hay 0%, obviamente, de reabsorción en este sector. Y miren ustedes cuánto es capaz de reabsorber el SGLT1. Solo el 40% de la glucosa filtrada. Por lo tanto, ¿qué trae como consecuencia? Que en orina voy a tener más o menos el 60%. Estoy eliminando glucosa, entonces, por la orina. ¿Ok? Y ese fármaco, bueno, ahí está la misma explicación, y ese fármaco es el dapagliflozin y todos los derivados de este, y el cual es un inhibidor selectivo del SGLT2, ¿ya? Selectivo del SGLT2. Por lo tanto, y aquí están un montón de dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin, etc. Un montón. Todos ellos son inhibidores selectivos. Incluso esta empresa, ¿ya? La misma empresa hizo un estudio, y eso ya es medio raro, ¿ya? La misma empresa AstraZeneca hizo un estudio en donde dijo, no, este fármaco es muy bueno, muy seguro, porque tengo que pensar lo siguiente. Si yo no estoy reabsorbiendo glucosa el 100% y solamente estoy reabsorbiendo el 40% a través del SGLT1, ese 60% de glucosa continúa por el ultrafiltrado y es excretado por la orina. Eso genera arrastre de agua, ¿ya? Se llama un arrastre osmótico. Y también
al haber glucosa en la orina, estoy facilitando la posible infección urinaria. Según la empresa que fabricó este fármaco, dice, no, no hay problema, no se ha visto deshidratación en los pacientes y tampoco se ha visto que haya una alta recurrencia de infecciones urinarias producto del aumento de la glucosa en la orina. ¿Ya? Hay que estudiarlo bien. Entonces aparecieron todos estos gliflozin, ¿ya? Para, como inhibidores selectivos del SGLT2. ¿Ok? Pero apareció en el año 2015 un warning de la FDA, ¿ok? En donde estos pacientes que estaban recibiendo con este tratamiento inhibidores SGLT2 en diabéticos, apareció una población en donde la cetoacidosis diabética empezó a incrementarse. ¿Qué trae como consecuencia esto? ¿Por qué creen ustedes que en estos pacientes aumentó la cetoacidosis? ¿De dónde viene la cetoacidosis? De la degradación de ácidos grasos. ¿Por qué creen ustedes que estos pacientes que recibían SGLT2, algunos de ellos, ya un porcentaje importante, sí, empezó a tener cetoacidosis diabética? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué podría haberse ocurrido este fenómeno? ¿Qué piensan? Ocurre cuando hay una mayor cantidad, o sea, una mayor, por así decirlo, secreción de cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Como este fármaco lo que hace es excretar una gran cantidad de glucosa, ¿qué va a pasar con la glucosa en esa persona? Va a bajar. Y como no tiene esa fuente de energía, ¿a quién recurre? Va a recurrir a los tejidos adiposos y lo va a degradar. Y ahí vienen los cuerpos cetónicos. Por lo tanto, este es un muy buen fármaco, pero lo que se hace es ajustar la dosis, porque cuando está muy alta dosis, obviamente los niveles de glucosa pueden bajar mucho. Y eso trae como consecuencia que el organismo, para compensar esa baja de energía propiamente tal, tiene que buscar otras fuentes de energía, y en este caso son el tejido graso. Y eso trae como consecuencia una alta degradación de tejido graso y la metabolización finalmente hepática, una formación elevada de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Pero es un fármaco bueno, pero apareció un warning, ¿ok? Apareció ya una advertencia. ¿Ok? Ya, reabsorción tubular entonces de glucosa en el SGLT 1 y 2 son transporte activo de tipo secundario. El GLUT2, que está en la membrana vasolateral, es de difusión facilitada. Existe un transporte máximo de glucosa que está determinado, más o menos se ha estimado que es aproximadamente de 375 miligramos por minuto. Esa es la cantidad máxima que se puede reabsorber a nivel del nefrón, del túbulo proximal del nefrón. ¿Ya? Más o menos es el flujo, 375 miligramos de glucosa por minuto, y eso es lo máximo. Pero ojo, que existe un umbral, ¿ya? Un umbral en donde si ya tengo un poco más de 180, 200 miligramos de glicemia, ¿ok? De glicemia, ya podría empezar a observar pequeñas trazas o pequeñas cantidades de glucosa en la orina. Se estaría filtrando un poquito, ¿ya? Entonces, tengo un umbral del plasma que es más o menos entre 180 a 200 miligramos, y una vez que yo sobrepaso ese umbral, podría ya observar algo de glucosa en el plasma, o sea, en la orina, perdón. Pero ¿cuánto es finalmente el transporte máximo medido para la glucosa a nivel del túbulo proximal? Más o menos 375 miligramos por minuto. Eso es lo que sería capaz de reabsorber. ¿A cuánto equivale eso en glicemia? Los 375, más o menos a tener una glicemia de 300. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando estoy bajo el transporte máximo, obviamente en la orina no voy a encontrar
no voy a encontrar glucosa porque mis transportadores son suficientemente capaces de reabsorber esa cantidad de glucosa que ha sido filtrada. Cuando estoy ahí en el límite del transporte máximo, ¿ya? Tampoco voy a observar o no debería observar glucosa en la orina porque mis transportadores de glucosa en el túbulo proximal son suficientemente capaces de reabsorber esa mayor cantidad de glucosa. Pero ya cuando sobrepaso el transporte máximo, ¿ya? Obviamente voy a encontrar glucosa en la orina, que es la glucosuria, y esto es debido a que mis transportadores no son suficientemente capaces de reabsorber esa alta cantidad de glucosa que se está filtrando. ¿Ok? Calcio, el calcio se reabsorbe más o menos cerca del 60% en el túbulo proximal y también el calcio es dependiente en cierta medida de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Así como también el calcio puede difundir a través de las o entre células, que se llama una difusión paracelular. ¿Ya? Entonces también tiene esa capacidad. También es dependiente de la bomba y también puede difundir entre células. ¿Qué pasa con el fosfato? El fosfato tiene transportadores también en nuestro túbulo proximal y para variar es dependiente de la bomba porque estos transportadores de fosfato, cuando ingresan fosfato, también están ingresando sodio, ¿ya? Por lo tanto, también es dependiente la reabsorción de fosfato de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y el gradiente electroquímico que le genera a este electrolito. Entonces, tenemos en la membrana basal un montón de Symport, y aquí hay otro resumen muy bueno, Symport asociado con sodio, en donde podemos incorporar o reabsorber potasio, cloruro, calcio, magnesio, bicarbonato, fósforo, aminoácido, glucosa, fructosa, galactosa, y miren ustedes la cantidad. ¿Ok? Y en la membrana vasolateral también tenemos otros transportadores que pueden ser transporte activo, la bomba sodio-potasio ATPasa, o de difusión facilitada, para que ustedes ya tengan como un resumen de todo lo que hemos estado conversando. ¿Se puede modificar la reabsorción? Sí, se puede modificar la reabsorción. Y no olviden nunca que todos estos segmentos de los nefrones están rodeados por capilares. Y en los capilares nosotros encontramos las fuerzas de Starling, que son la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Okay? No lo olviden nunca eso. Si yo tengo un aumento de la presión oncótica, por ejemplo, ¿ya? Ahí la vamos a marcar, de la presión oncótica del capilar glomerular, esta aumenta. ¿Qué significa que aumente? Significa que o viene menos líquido dentro de la sangre o hay más proteínas, ¿ya? ¿Esto qué genera el aumento de la presión oncótica? Que haya mayor atracción de líquido hacia el capilar. Por lo tanto, favorece la reabsorción porque está atrayendo. En cambio, si yo tengo un incremento de la presión hidrostática, ¿ya? del capilar glomerular, ¿qué es lo que hace esta fuerza de Starling? Del capilar, perdón, de peritubular. ¿Qué es lo que hace esta fuerza de Starling? Genera fuerza hacia afuera del capilar. Por lo tanto, al generar una fuerza hacia el exterior, va a traer como consecuencia que no se favorece el fenómeno de reabsorción. ¿Ya? Eso también para que no lo olviden. Fuerzas de Starling siempre van a afectar entonces los mecanismos de reabsorción y también obviamente secreción. Bueno, ahí está la misma explicación para que ustedes después lo vayan viendo. Transportes máximos, como ya lo veíamos, la glucosa tiene transportes máximos y así también se han calculado para un montón de otras sustancias. También casi todo ya está muy bien medido, ¿ok? Para terminar esta primera parte. Secreción, ya hemos visto reabsorción, veamos secreción. ¿Cómo se secretan moléculas en el túbulo proximal? Tenemos transportadores aniónicos en la membrana apical y que para variar están asociados también a la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y de esta forma pueden secretar cargas negativas desde la sangre, lo movilizan hacia el ultrafiltrado. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, endógenos, AMP cíclicos, GMP cíclicos, sales biliares, hipurato, oxaloacetato, prostaglandina, el ácido úrico que está marcado allí, vitaminas, ¿ya? Y fármacos, acetazolamida, clorotiazida, furosemida, penicilina, probenecid, aspirina y un montón de otros fármacos más son secretados a través de estos transportadores. ¿Por qué dejo marcados los uratos o el ácido úrico? Porque el ácido úrico también es un desecho metabólico proveniente
del metabolismo o de la dieta rica en proteína. Y cuando no podemos secretarlo en cantidad suficiente, este ácido úrico se comienza a acumular en las articulaciones, particularmente del pie, y se acumulan como cálculos, ¿ya? Son cristales que se van depositando en las articulaciones. Esta es la famosa gota, ¿ok? Cuando uno flecta finalmente el pie, esos cristales, que son realmente verdaderas agujas, pinchan el nervio y el dolor y la inflamación que genera es gigante. Miren ustedes cómo es el proceso de reabsorción-secreción de este ácido úrico. Si ustedes me preguntan por qué, yo lo he buscado en todas partes y no he podido encontrar por qué genera este mecanismo o no se entiende el por qué. ¿Ok? Se filtra libremente, se reabsorbe en el primer segmento un 90, más del 90%. Miren ustedes, luego se vuelve a secretar, luego se vuelve a reabsorber para finalmente excretar del 100% solamente un 10% de lo que se filtró. ¿Ok? El 90% se reabsorbe. ¿Por qué genera esta vuelta? No lo conozco, ya no lo conozco, porque tiene este extraño movimiento, el ácido úrico, ¿ok? A nivel del túbulo proximal. Y también tenemos secretores o transportadores de cargas positivas o catiónicos, también para variar asociado a la bomba sodio-potasio ATPase. Y entonces, ¿cuáles son estos cationes que son secretados? Creatinina, que ya sabemos algo de ellas, algunas catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, y fármacos, atropina, isoproterenol, morfina, quinina, entre otros. Por lo tanto, tenemos la capacidad en el túbulo proximal de reabsorber, pero también de secretar. Y así también podemos secretar sustancias con carga negativa, como también sustancias con carga positiva. Bien, chicos, hagamos un break